Buenas tardes, profesor Arturo. Mi nombre es Sergio González, el de mi compañero es Juan Felipe Cárdenas. Somos de la ficha 3237371. Pues el día de hoy tuvimos el parcial de anatomía y fisiología muscular, y pues aquí vamos a presentar el video de la recuperación del mismo. Entonces, pues para empezar, este va a ser nuestro índice, así como pues el profesor nos había dado ya los ítems. Vamos a empezar por la definición, la clasificación de las estructuras contráctiles y no contráctiles, estructura básica del sistema muscular, las funciones básicas y pues a nivel endocrino también, las propiedades mecánicas del músculo, las formas de los músculos. También vamos a hablar de los tipos de los músculos, los tipos de las fibras, los tipos de la contracción muscular, y pues para finalizar vamos a dar el paso a paso, o pues la fisiología de pues todo lo que tiene que ver con contracción muscular, que es básicamente todos estos temas que pues los hemos visto durante el transcurso del trimestre. Entonces, bueno, pues para empezar, yo me guío básicamente pues por la definición que salió pues en la evaluación, que pues nos dice textualmente: el tejido conectivo con capacidad contráctil formado por fibras musculares y miofilamentos de proteína. Pues cabe resaltar que esta fue una definición que pues el mismo profesor Arturo nos dio pues para el sistema muscular, y pues en otras palabras pues es un conjunto de músculos del cuerpo, pues entre todo lo que tiene que ver con tejidos. Pues continuamos al segundo ítem, que es la clasificación entre las estructuras contráctiles y no contráctiles. Entonces pues aquí pues encontramos varias. La primera, pues la estructura contráctil, que son las estructuras de este sistema, que tiene la capacidad de contraerse y pues en otras palabras de poder generar pues alguna fuerza o pues algún movimiento. Y pues también digamos como en su composición, por mencionarlo así, incluye pues todo lo relacionado con la unidad de músculos pues tendinosa, más exactamente pues los músculos, y como bien lo mencionaba anteriormente, la unión miotendinosa. Y bueno, ahora pasamos a la estructura no contráctil, que pues estas estructuras no generan pues ningún movimiento pues por contracción, como pues el título lo indica, pero pues sí nos sirve de ayuda y de estabilidad o pues de movilidad, que básicamente estas son pues funciones del sistema, ¿no? Y pues está en la composición de los huesos, los tendones o ligamentos, y pues entre otros. Ahora pues vamos a hablar de la estructura del sistema muscular. Y vuelvo y reitero, pues todos estos temas los hemos visto durante el trimestre. Y bueno, pues esta estructura básicamente se divide en tres: el músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Pues cabe resaltar que el músculo esquelético pues sí, es de control voluntario, igualmente que el liso, que ya el cardíaco pues ya es básicamente involuntario. Bueno, pues básicamente sí, como para resaltar, porque son muchas, pero estas son como las principales de las funciones básicas del sistema muscular. Pues nos permite poder generar pues un movimiento, mantenimiento pues de la postura, estabilización de las articulaciones, también nos regula pues la temperatura, la protección de todo lo que tiene que ver con los órganos y pues también de los huesos. A nivel endocrino, pues básicamente también nos ayuda pues a liberar de diferentes sustancias llamadas miocinas, que prácticamente van a regular el metabolismo, la sensibilidad, pues ayuda también digamos a la desinflamación
y pues también comunica como con algunos otros órganos. Pues por otro lado, también nos menciona acá pues de la testosterona que pues aumenta los niveles, y pues también de las hormonas y la contracción muscular que pues ya más adelante vamos a mencionarlo. Pues otras características es la regulación del metabolismo, como ya los decía. Las miocinas producidas por el músculo pues mejoran la sensibilidad a la insulina y la forma que las células utilizan a la glucosa, pues ayudando a prevenir una obesidad o pues, una diabetes, como bien pues se mencionaba en alguna clase. Y pues también, como lo mencionaba ahorita, este sistema sirve pues para que algunos órganos pues se comuniquen y pues actúen también, sí, eso es el neurotransmisor, como mensajeros. Pasamos ahora a la propiedad de los músculos. La primera pues es la contractibilidad, que es la capacidad del músculo para cortarse y generar pues una fuerza, y esto pues así recibe un estímulo pues nervioso adecuado. La siguiente es la extensibilidad, que es la capacidad del músculo para estirarse sin romperse después de haber pues sido contraído. Está la elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo pues para recuperar su forma y longitud original después de haber sido pues estirado o contraído. La tonicidad pues es la contracción leve y continua de los músculos en reposo, que mantienen su firmeza, postura y preparación para pues alguna acción, algún movimiento. Y pues por último está la excitabilidad, que es la capacidad del músculo para responder a un estímulo, pues ya sea de carácter nervioso o químico, generando pues un impulso que provoca pues dicha contracción. Y bueno, ya pues este tema de la forma de los músculos, pues mi compañero Juan Felipe Cárdenas pues ya les va a dar como la explicación y pues lo siguiente a la exposición. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la exposición que inició mi compañero Sergio González sobre la forma de los músculos. Los músculos pueden ser planos o anchos. Eso tiene el significado de que son aplanados y extensos, como el músculo pectoral mayor. La forma fusiforme es como se demuestra en la imagen. En el centro son anchos y en los extremos son delgados, como el bíceps braquial. Los circulares tienen forma de anillo, y lo que hacen ellos es que al contraerse cierran el orificio, y como por ejemplo el orbicular de los ojos o el orbicular de los labios. Sobre los músculos peniformes, sus tiras están dispuestas diagonalmente hacia los tendones, como el músculo gastrocnemio. Los convergentes o los triangulares, también llamados, su base es ancha y se va estrechando hacia un tendón, como el pectoral mayor. Los cuadrados, o también llamados rectos, tienen forma cuadrada o triangular, como el cuadrado lumbar. Siguiendo así con los tipos de músculos, el músculo estriado esquelético, su función o es involuntario. Está formado por fibras largas, cilíndricas y multinucleadas. También presenta estriaciones transversales visibles al microscopio, y de esto sale su nombre. Su contracción es voluntaria, es decir, que se controla conscientemente, y este se une a los huesos y a los tendones, y es el responsable del movimiento como tal, el corporal. Sus funciones principales: el movimiento del esqueleto, el mantenimiento de la postura, producción de calor corporal y la protección de órganos internos. Sobre el músculo estriado cardíaco, este sí, a comparación del anterior, su movimiento es involuntario. Este se encuentra en el corazón. Sus células son cortas y ramificadas.
También presentan estriaciones como el músculo esquelético, sino que la diferencia, como lo dije al principio, es que su movimiento es involuntario. Las fibras están unidas por discos intercalares que permiten la transmisión rápida de los impulsos eléctricos para el corazón. Las funciones principales es bombear la sangre de manera fluida y rítmica, y también mantener la circulación sanguínea. Sobre el músculo liso, este no tiene extracciones y también es involuntario. Sus fibras son alargadas y con un solo núcleo central. Su contracción es involuntaria y se está controlada por el sistema nervioso autónomo. Y también se encuentran las paredes de los órganos internos. Sus funciones principales es que permite los movimientos internos, pues involuntarios del cuerpo y automáticos, que no son controlados conscientemente. Y regula, el flujo sanguíneo y los procesos digestivos. Sobre los tipos de fibras. Las fibras tipo 1, también llamadas lentas o oxidativas lentas, son las rojas. Estas tienen mucha resistencia y poca potencia. Tienen alto contenido de mioglobina y los capilares también. Tienen muchas mitocondrias, los que les permite el oxígeno eficientemente. Su contracción es lenta, pero muy resistente a la fatiga, lo que había mencionado anteriormente. Y como las funciones son las ideales para realizar pruebas de resistencia o algo parecido, y mantienen la postura y permiten los esfuerzos continuos prolongados durante un tiempo. Sobre las fibras tipo 2A, también llamadas rápidas oxidativas o glucolíticas intermedias. Estas son de color rosado, tienen la cantidad intermedia entre mitocondrias y mioglobina. Pueden trabajar con oxígeno en la parte aeróbica o sin el oxígeno en la parte anaeróbica. Se contraen rápido y generan una resistencia moderada y también resisten a la fatiga. Sus funciones están aptas para actividades de media y duración intermedia. Y sus fibras son intermedias entre fuerza y resistencia. Sobre las fibras tipo 2X, son también llamadas rápidas glucolíticas. Sus características es que son blancas o también pálidas, con poca mioglobina y poca mitocondrias. Usan principalmente el metabolismo anaeróbico, o sea que utilizan sin oxígeno. Se contraen muy rápido y con mucha fuerza, pero son muy... o sea, se fatigan fácilmente. Y están diseñadas para esfuerzos explosivos y breves. Las funciones principales es que son ideales para movimientos potentes, cortos y rápidos. Para los tipos de contracciones, la estática es una contracción isométrica. Esto quiere decir que no hay movimiento. El cuerpo, los músculos generan tensión, pero no hay movimiento y no cambian de longitud. Tampoco el ángulo de la articulación aumenta o disminuye. Sobre las características principales, se utiliza para mantener posturas o para estabilizar el cuerpo. La tensión muscular aumenta, pero no se desplaza e implica la contracción isométrica. La contracción dinámica salen otras derivaciones, que es la contracción concéntrica. Su definición es que el músculo se acorta para generar fuerza. Y esto sucede cuando la tensión muscular
vence a la resistencia externa, como por ejemplo levantar una mancuerna, hacer un curl de bíceps o en la fase de subida. Sobre la contracción excéntrica, sucede cuando el músculo resiste una carga mayor que su fuerza normal activa. Y eso también es cuando el músculo se alarga mientras mantiene tensión. Como por ejemplo al bajar una mancuerna, dependiendo del peso, lentamente. Al descender alguna escalera, el músculo se alarga controladamente y también ayuda a frenar o controlar el movimiento. Sobre la contracción autotónica, esta contracción combina la isotónica y la isométrica, es decir, que el músculo cambia su longitud y al mismo tiempo tiene su tensión. Como al empujar algún objeto pesado, el músculo primero se tensa sin moverse y su longitud cambia después. Al realizar también las flexiones de brazos o también llamados push-ups o alzar una pelota. Bueno, sobre la contracción isocinética, el músculo cambia su longitud, ya sea que se alargue o que se acorte. Este también, bueno, pero la velocidad del movimiento tiene que ser constante al momento de contraerse. Y esto se hace con máquinas especializadas, como por ejemplo las máquinas isocinéticas, como el Siemens o Biodets, que son utilizadas para entrenamientos controlados. Y las evaluaciones fisiológicas de fuerza y rendimiento. Sobre la contracción muscular, el paso 1 es que el estímulo nervioso, el neurotransmisor y el neuromuscular. Esto hace que se libere la acetilcolina para que se pueda unir a la fibra muscular y se propaga la sarcomela por los tóbulos T y estos mismos tóbulos liberan el calcio. Y el calcio y la unión de la troponina para luego pasar a la tropomiosina, que es la misma actina y miosina. También después se forma el puente con el ATP y se acorta el sarcómero. Ya la contracción muscular se va haciendo y las fibras se acortan y se hace lo que es la tensión y el movimiento muscular. Y ya como último paso es la relajación, donde la acetilcolina se degrada y el calcio vuelve al retículo sarcoplasmático. La tropomiosina vuelve a cubrir. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP
se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Listo, esto era un movimiento, un video de apoyo visual para tener un poco más de explicación al momento de la contracción muscular. Muchas gracias.